Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como notarán, en esta ocasión tenemos otro invitado, y así es, me refiero al usuario conocido como el Janemba, el cual amablemente colaboró conmigo para nuevamente hablar de otros 6 personajes. Así que reciban con los brazos abiertos a Janemba. Tampoco olviden pasar por su canal para apoyar su contenido, dejaré un enlace a su canal en la descripción de este video. Dios en Tokyo Babel es el creador de todo, considerado como el omnipotente supremo y absoluto. Dios no podía ser percibido por los 5 sentidos. Incluso su voz parecía un eco transmitido directamente a las mentes desde una dimensión distante. Es un concepto que vive por toda la eternidad. Existe en una dimensión diferente, en otro plano, casi como si estuviera aislado de este mundo. Dios era un ser que actuaba principalmente haciendo oír su voz. Aparte de eso, carecía de forma física y ni los ángeles ni los mortales lo habían visto jamás. Dios tiene una forma peculiar, algo espeluznante que desafiaba todas las leyes convencionales, compuesto por formas retorcidas y dobladas, así como formas rectas. Llamarlo objeto podría ser la manera más apropiada de describirlo, un ser que exhibía una forma grotesca que carecía de cara, cuello, torso, extremidades e incluso órganos internos. Se sentó en el trono de Dios. El único Dios. Creador de la tierra y los cielos. Arquitecto del cosmos mismo. Diseñador del gigantesco sistema que gobierna todos los mundos paralelos. Ninguno de los ataques de Setsuna afectaban a Dios. Las mismas leyes del cosmos impedían que Dios fuera herido. Setsuna lanzó una serie de viles maldiciones al monstruo. Era invencible, inmune incluso al más mínimo rasguño. Cada vez que un ataque golpeaba a Dios, las mismas causalidades del universo se desplazaban, eliminando las realidades donde había sufrido daños. Porque Dios tenía que permanecer invencible, siempre libre del dolor. Adán también fue otro que intentó dañar el caparazón de Dios, aunque este sí logró dañarlo. Adán tiene 2 espadas, Durandal y Kurtana. Durandal, una espada que el arcángel Rafael le había confiado al héroe Roland. Con una empuñadura de oro puro y una hoja que se decía que cortaba todo en este mundo, era fácilmente una de las armas sagradas más poderosas del multiverso. Mientras tanto, la Kurtana era una espada de misericordia transmitida en la familia de los monarcas británicos. Las 2 espadas perforaron el duro caparazón de Dios. El pasado, el futuro, el presente, incluso el espacio y el tiempo, se dieron a la voluntad de Dios. Un ser que existe en una dimensión diferente a la normal, cuya verdadera naturaleza es, en el mejor de los casos, mera especulación. Él, que había trascendido a todos, existía mucho más allá de su alcance. Ni siquiera Raziel había encontrado la manera de afectar a alguien que existe en un plano diferente. Raziel quien había creado de nuevo el mundo, sobreescribiendo una parte del cielo. Su mismo deseo sobreescribía el mismo reino del cielo, pintándolo de nuevo. Un estallido colosal de energía similar a una explosión nuclear erradicó a todos los ángeles de la existencia. Y a pesar de todo esto, ni siquiera ella podía dañar a Dios. Interferir con Dios era imposible, porque él tenía el mando supremo sobre las leyes de este universo. En el momento en que ocurrió la interferencia, solo necesitó borrar esa realidad y crear una donde no existiera. Incluso suponiendo que Lucifer hubiera logrado llegar al trono de Dios para contemplar su verdadero rostro, eso solo habría sido el primer paso hacia una meta increíblemente difícil. Es imposible. No hay arma existente que pueda matar a Dios. Cuchillos, espadas sagradas, lanzas demoníacas, espadas de bruja, bombas, misiles, veneno y ataques nucleares. Todos inútiles. Dios no era un ser destinado a ser asesinado. Dios podía reescribir la causalidad, volviéndose inmune a todo daño mientras infligía daño infinito al oponente. Sin embargo, Setsuna con la realidad alterada lanzó 8 bombas guiadas por láser lo suficientemente potentes como para penetrar incluso búnkeres nucleares subterráneos, cuyo nombre en código es clavo sagrado. Con su puntería siempre precisa, el destructor de búnkeres alcanzó la velocidad del sonido en un instante y le dio un golpe limpio a Dios, enterrándose en su cuerpo. El colosal trono de Dios y las cortinas que lo rodeaban habían quedado reducidas a escombros. Su voz sin duda se escuchó en todo el cielo, permeando todos los estratos de Tokyo Babel e incluso las profundidades sumergidas del infierno. Lo más profundo de Dios, el corazón y la mente del Creador divino. Si se manifestara como un mundo propio, podría haber sido el único paraíso verdadero del universo. Más adelante se mostró una figura solitaria que se encontraba en medio de ese reino infinito, una sombra, o quizás una silueta de luz, de forma vagamente humanoide. La figura mencionó, en el principio hubo luz y al final la oscuridad vendrá. Ángeles, demonios y mortales existen como partes de su mundo. Lo más probable es que se tratase del corazón de Dios, una manifestación de su estado mental actual. Dios es una existencia frágil. Algo parecido a una computadora de diseño elaborado. En su infinito conocimiento y omnipotencia, Dios jamás cuestionaría su propia existencia. Esto, a su vez, tendría un efecto adverso sobre todas sus creaciones. Dios comenzó a dudar de sí mismo. En su existencia infinita e interminable, Dios saboreó el amargo sabor de la desesperación y se vio abrumado por una cierta duda que a sus creaciones se les podría haber permitido sentir, pero nunca a Dios.
Para Dios, todo el universo y cada ser que lo habitaba era como tener un sueño. Si incluso un simple átomo del ser de Dios comenzara a dudar de su propia existencia, todo se derrumbaría. Y ni siquiera Dios podría detenerlo, todo el cosmos se enfrentaría a la ruina como consecuencia de su delirio alimentado por la locura. Dios es una parte fundamental de la creación, no solo fue el responsable de crear todo, sino también es el responsable de sostener toda la existencia con su existencia. Y para ver qué tan grande es su creación, vayamos a revisar su cosmología. Tokyo Babel maneja el concepto de mundos paralelos, usándolos como escenarios what if. Imagina una situación en la que la persona viviera o muriera con una probabilidad del 50 al 50. Un momento como ese da origen a dos mundos separados, uno en el que sobrevivieron y otro en el que no. Un mundo donde vive. Un mundo donde muere. Si bien los dos mundos eran iguales, en este punto dejaron de ser idénticos. Esto lleva a un aumento gradual en el número de mundos paralelos. Sin embargo, la historia le da un poco de flexibilidad al proceso. Como resultado, la mayoría de los mundos paralelos son absorbidos por el original en el momento en que nacen. De lo contrario, los universos alternativos habrían seguido apareciendo infinitamente. En un universo alternativo, el portavoz del gobierno de Alemania Occidental, Günter Schabowski, no cometió ningún error. Y solo eso fue capaz de alterar el curso de la historia. Supongo que los libros de historia de su mundo contienen la misma información. En cualquier caso, en este mundo paralelo en particular, Schabowski poseía pleno conocimiento de los detalles del reglamento y los anunció correctamente durante la conferencia de prensa. Como resultado, el muro nunca se derrumbó y Alemania nunca se unificó. La necesidad de democratización era alta, pero en ese mundo, la superposición de varias condiciones condujo a una expansión de la influencia del bloque del Este. Esto condujo a la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el choque resultante entre el socialismo y el capitalismo culminó en el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Como mínimo, sus acciones redujeron la probabilidad de que estallara una nueva guerra mundial. En cualquier caso, el gran volumen de esta serie de cambios en cadena hizo que ese mundo se convirtiera en un universo paralelo completamente separado. Cambios minúsculos a lo largo de miles de años dieron origen a innumerables mundos paralelos diferentes. Los ángeles son los encargados de supervisar todos los mundos paralelos recién creados, mientras que los demonios se encargan de todas las personas nacidas en dichos mundos. En primer lugar, todos los mundos paralelos prominentes comenzaron a mostrar signos de colapso. Esto no se debió a decisiones humanas ni a la ira de la naturaleza, los mundos simplemente se estaban derrumbando uno por uno. Los mundos se derrumbaron en rápida sucesión. No por conflictos sembrados por la humanidad, ni por catástrofes desatadas por la naturaleza misma. Simplemente estaban siendo devastados y condenados a desaparecer. La vida y toda la creación llegaron a su fin en estos mundos. Para colmo de males, los ángeles se encontraron excluidos del cielo, con sus puertas firmemente cerradas. Con la excepción de Miguel, 3 de los 4 ángeles maestros que se decía que eran los más cercanos a la santa divinidad de Dios terminaron pereciendo en medio del caos resultante. El infierno pasó por lo mismo, Lucifer quedó congelado, en la capa más profunda, Cositus desapareció sin dejar rastro. Diría que probablemente fue la misma nube de lluvia que inundó la tierra en épocas pasadas, casi causando la extinción de la humanidad. Así que, al final, llegamos a llamar a toda esta situación como la calamidad divina. Para superar la crisis, los ángeles y los demonios decidieron cooperar. En primer lugar, Miguel restauró el purgatorio, el lugar que una vez se usó para purgar los pecados. Y así nació el purgatorio como Tokyo Babel. En un mundo sin cielo, infierno ni siquiera la tierra, bien podríamos definirlo como el arca de Noé. Por lo tanto, los mortales deben embarcarse en una peregrinación a través de las capas de Tokyo Babel, arrepintiéndose de los 7 pecados capitales. Al final, encontrarán las puertas del cielo y las abrirán. La propuesta vino del mensajero, un ángel comúnmente conocido como el trueno de Dios. Los humanos se convertirían en peregrinos de Tokyo Babel, encontrarían las puertas que conducen al cielo y las abrirían para restaurar el reino divino, y luego rogarían a Dios por su perdón. Como resultado, ángeles y demonios viajaron a través de innumerables mundos paralelos, todos al borde de la ruina, para encontrar y obtener la ayuda de poderosos mortales. Héroes y fenómenos, monstruos y hombres por igual, en resumen, todos los seres excepcionales de todos los mundos posibles. Aparte del multiverso, también tenemos el cielo. En la mayoría de las mitologías y religiones antiguas, se creía que los dioses habitaban en el cielo, entre las estrellas, la luna y el sol. En el judaísmo, el universo está dividido en 3 áreas principales: cielo, tierra y agua. Se creía que Dios y sus leales siervos, los ángeles, vivían en el cielo. En el libro del Génesis del Antiguo Testamento, Jacob, nieto del primer profeta del Señor, Abraham, tuvo un sueño en el que los ángeles usaban una escalera gigante para viajar entre el cielo y la tierra. El cielo es accesible después de que la escalera de Jacobo se mostrará. Una escalera brillante como las estrellas, cuyos escalones se perdían en la distancia, atravesando las nubes. Al final, más allá de los límites de Tokyo Babel, se alzaban las puertas del cielo. El cielo no tiene fin, es un reino que se expande infinitamente en todas las direcciones.
Una esfera de fuego separa la Tierra de la Luna, y tras ella se extienden 10 capas del cielo. Las primeras 8 llevan un nombre y sirven a sus respectivos planetas, mientras que la 9ª capa contiene todo el poder de lo divino. La 10ª, el Empíreo, es la morada última de Santa María, la emperatriz del cielo, sus ángeles sirvientes y los santos. Los ángeles, divididos en 9 filas, cada una perteneciente a una de las 3 tríadas, tocan música en el Empíreo, donde, rodeado de 9 luces divinas, Dios se sienta en su trono. Del otro lado de la moneda tenemos el infierno. Según el cristianismo, el infierno es el lugar donde las almas de los pecadores reciben su castigo después de la muerte. Tiene diversas representaciones que varían considerablemente según la literatura, incluso hay escuelas que lo niegan por completo. Y finalmente tenemos el purgatorio. El purgatorio es un concepto relativamente nuevo que apareció por primera vez en el canon de la Iglesia Católica Romana después de su separación de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aurelio Agustín fue un sacerdote del siglo IV que sentó las bases de la teología cristiana. Argumentó que las personas que no han cometido ningún pecado grave, pero que tampoco fueron particularmente buenas en sus vidas, primero deberían pasar por pruebas para lavar sus impurezas antes de que se les permita entrar al cielo. Tokyo Babel fue levantado con los restos del purgatorio, un lugar modelado a la imagen del reino mortal. Esto no es ni el cielo, ni el infierno, y ciertamente no es la tierra. Este lugar se encuentra a las puertas del cielo, un reino frágil que existe en la brecha entre mundos. Su nombre ya no es purgatorio, sino la torre de Tokyo Babel. Básicamente no hay nada más allá de este punto. Podría seguir adelante sin llegar nunca a un punto final. Nunca podría seguir adelante desde aquí. Las leyes de la física no funcionan en Tokyo Babel exactamente como cabría esperar. Las cosas simplemente continúan sin fin, a menos que un observador externo desee lo contrario. Ahora me gustaría hacer hincapié sobre el cascarón de Dios. Esa manifestación suya que vemos solo es un caparazón suyo. Una especie de hardware que se manifiesta en la dimensión inferior física, influyendo de alta manera en las leyes físicas del multiverso. Esta forma suya no es más que su cadáver. Sin brazos ni piernas, sin ojos, sin rostro, un objeto surrealista construido a partir de finas placas metálicas que parecía una escultura de un museo de arte moderno. Él no creó el mundo porque fuera Dios. Él creó el mundo porque fue diseñado para ese rol. Hicieron del mundo que ya existía su creación. Esa era la única manera de hacerlo verdaderamente omnipotente. Ese Dios fue creado artificialmente como respuesta a las esperanzas y sueños de la humanidad. Una construcción de obsesión ciega y fe que sería responsable de toda la creación. Este Dios no es el auténtico Dios. No es más que un presagio de calamidad, que solo existe para atormentar al hombre. Kurow afirmó que no era el gobernante divino que todos pensaban que era, sino más bien la creación de un ser aún superior. Un Dios que se manifiesta en el plano, en esta realidad, llamada Tokyo Babel. Mitos con innumerables nombres, portadores de innumerables tradiciones. El nombre pudo haber sido diferente en cada mundo, espíritus, ángeles, Dios o destino, pero el hecho es que la gente creía en la existencia de una fuerza invisible e infinitamente vasta. Eso fue sin duda una consecuencia de la existencia de ángeles y demonios. La gente de todos los mundos creía en alguna forma de espiritualidad, algún tipo de existencia superior y sobrenatural. La verdadera forma de Dios es la que vemos al final de la ruta de Raziel, aquella silueta de luz. Una entidad que trasciende a todos y todo, creador del Dios falso que se manifiesta en dimensiones inferiores. Un Dios que mira todo como un mero sueño. En el apartado de Axe tenemos manipulación de espacio-tiempo, todo el tiempo está bajo su voluntad. Creación, fusionismo y existencia abstracta tipo 2, creó y se fusionó con Ouroboros a nivel conceptual donde su alma y mente siguen existiendo después de la eternidad. Manipulación de causalidad que mencioné anteriormente. Manipulación de realidad, es superior a los personajes que ya son capaces de romper la realidad. Incorpóreo, a casualidad tipo 4 y existencia de dimensiones superiores, existe en un plano de existencia separado de la realidad más allá de la causalidad. Manipulación de leyes y borrado existencial, es el gobernante supremo del multiverso, gobierna las leyes del mismo y si quisiera borraría todo para volver a rehacerlo. Manipulación de vida y muerte, Dios decide quién vive o muere. Manipulación conceptual tipo 2, es infinitamente superior a la espada ejecutora de Camael que es la cristalización del concepto de muerte mismo. Y también es infinitamente superior a Raziel quien tomó el concepto de consolidación de la tierra y lo añadió al fuego, creando llamas que no desaparecen hasta que sus objetivos mueran. Manipulación de destino, él decide que tanta libertad tiene una persona, las decisiones finales las concreta Dios. Inmortalidad tipo 1,3,5 y 8, los ángeles y demonios no pueden morir de causas naturales, además de que trasciende el concepto fundamental de muerte y no puede ser asesinado por la ejecutora de Camel. Y su mera existencia está fusionada al concepto de eternidad, por lo que seguirá viviendo mientras este concepto exista. Resistencia a todo lo anterior, incluyendo manipulación de vacío, la espada de Osiva borra a sus objetivos hasta desaparecerlos. Manipulación de probabilidades, Belial desafía el lenguaje que abarca todas las contradicciones del cosmos, incluidas las leyes de la naturaleza y lanza ataques que son un choque entre miríada de posibilidades, lo posible.
lo imposible, el ser y el no ser, y lleva a cabo ataques con enormes cantidades de datos que no pueden matar a Dios. Los Qiu son una raza de ingenieros genéticos que se dedican a viajar por la galaxia en una especie de cruzada religiosa en donde realizan macabros experimentos con los seres vivos que se encuentran. A pesar de su corta lista de hazañas, son unos seres bastante peligrosos, con los que ninguna raza de la ficción querría encontrarse. Durante su guerra contra la humanidad, se encargaron de arrasar ciudades enteras, dejando algunas casi como desiertos polvorientos. Tras la derrota de la humanidad, erigieron gigantescas pirámides de 1 kilómetro de altura, y cambiaron la superficie de planeta solo por capricho. Pero lo mejor demostrado por su parte, fue el haber humillado por completo a la gente de las estrellas, una raza superior de la humanidad, la cual en sus eras pasadas podían desviar fragmentos de cometas, destruir una luna, causar una destrucción que mató a 1/3 de la población mundial, y para más adelante, crearon armas interplanetarias capaces de convertir soles en novas, y destruir sistemas solares enteros, y ni aun con estas fueron rivales para los Qiu, quienes lograron someterlos y acabar con su imperio en menos de 1000 años, demostrando la increíble diferencia que había entre ambas razas. Esta diferencia también sirve como scaling para la velocidad, pues la humanidad en sus eras pasadas pudieron crear naves capaces de volar a porcentajes de la velocidad de la luz, algo que los Qiu evidentemente superan, además de que se les describe como viajeros galácticos. Su inteligencia no hace falta ni explicarla, no solo son una raza con millones de años de existencia, sino que además son unos maestros en el tema de la manipulación genética y nanotecnología. Por último, hablando de sus poderes, entre estos están: vuelo, dado a su biología con alas; control genético y bioquinesis, gracias a sus milenios de práctica y tecnología avanzada, los Qiu son capaces de manipular los genes y la biología de cualquier ser vivo, convirtiéndolo en lo que literal ellos quieran. Control electromagnético, al tener tecnologías más avanzadas que las de la humanidad, deben reconocer ya los mensajes por ondas electromagnéticas. Anulación de sensibilidad, los Qiu anularon la sensibilidad de los pobres pastores de lagartos. Udo. Una existencia ondulatoria sellada en la antigua Miltia. A veces se habla de ella como si fuera un cuerpo consciente, pero su verdadera identidad es el sistema de control SOAR que funciona como núcleo de la UMN, que tiene el nombre de Unus Mundus Drive Operation. Sin embargo, hace 14 años, se descontroló y llevó a la URTV y a otros a la locura, matando a mucha gente y provocando el caos suficiente para sumir a la propia antigua Miltia en un doble agujero negro. El SOAR original fue la causa directa de la caída en el doble agujero negro, pero URTV fue responsable de la locura de la gente. En la visión del futuro mostrada por Nephilim Nación y otros, el Udo radiante que rodea el planeta choca con las ondas emitidas por KOS-MOS. El impacto tuvo un efecto tan devastador que hizo añicos numerosas estrellas. ¿Qué son las ondas emitidas por KOS-MOS, de las que se dice que son perfectas en esta visión del futuro? ¿No era URTV la entidad opuesta a Udo, y era de la misma calidad que las brillantes ondas liberadas por los cuerpos de Junior y Albedo? Así pues, hay muy poca información sobre URTV, tanto en términos de definición como de visiones del futuro, lo que dificulta determinar su existencia exacta. La corriente de energía es la conciencia conocida como Udo. Udo fue la fuente de la anomalía espacio-temporal que envolvió a Miltia. Hace 14 años. Lo que acabas de ver es una visión del futuro, en la que Udo se encuentra con KOS-MOS en la forma en la que estaba destinada a ser. Udo despertará pronto. Se alimenta de la conciencia de aquellos que pretenden despertarle, así como de aquellos que desean buscarle. Udo se describe a sí mismo como la voluntad del universo. La idea de Dios ha cambiado mucho a lo largo de la historia y entre diferentes culturas. En general, cuando alguien tiene fe, busca algo en lo que creer, un ser digno de respeto y admiración. Pero lo curioso es que ese ser se vuelve poderoso justamente porque la gente cree en él. Es el propio creyente quien le da ese valor absoluto, sagrado y trascendente. En otras épocas, sin embargo, los dioses eran bastante distintos a lo que hoy imaginamos.
Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses eran muy parecidos a los humanos, tenían emociones, pasiones e incluso relaciones con personas comunes. Lo que los separaba de nosotros era su poder y presencia, no su forma de ser. Y aún así, la gente los adoraba como figuras divinas. En otras culturas, como las que seguían creencias animistas, no había un solo dios. Se creía que todo lo que existe, desde un árbol hasta un objeto hecho por el ser humano, tenía un espíritu o alma. Aquí no se trataba de una figura todopoderosa que controlaba todo, sino de mantener un equilibrio natural entre muchas pequeñas entidades. Las personas rendían culto a lo que sentían cercano en ese momento, según lo que necesitaban. Con el tiempo, apareció la idea de que tener un solo Dios supremo ayudaba a simplificar las creencias y unir a las personas bajo una misma idea. Este Dios único se presentaba como el más fuerte, justo y sabio de todos. Pero esa idea tan rígida también trajo consecuencias. Al imponerse como la única verdad, generó conflictos con otras creencias y provocó divisiones. Paz y Dios. A lo largo del tiempo, muchas personas han buscado en Dios una forma de alcanzar paz interior. Pero no se trata de una paz externa o de la ausencia de conflictos. Es más bien una paz espiritual, un alivio ante la incertidumbre que genera pensar en la muerte y lo que viene después. La idea de morir sin saber qué pasa después puede causar miedo, vacío y desesperación. La vida, con el tiempo, puede parecer oscura y sin sentido si no hay algo más allá. Y justo ahí entra el concepto de Dios, como una luz que da sentido a lo que antes parecía solo oscuridad. Creer en esa luz hace que la vida tenga propósito, y que incluso la muerte deje de parecer tan vacía. Esa paz interior es tan poderosa, que muchas personas estarían dispuestas a luchar, incluso a morir, por defender aquello que les da sentido. Porque, para ellas, vivir sin paz no vale la pena, pero morir por algo con sentido, sí lo vale. Sin embargo, cuando alguien cree firmemente en un único Dios absoluto, aceptar la existencia de otros dioses o ideas distintas puede sentirse como una amenaza. No todos ven la religión como una metáfora o una forma personal de entender el mundo. Para algunos, esa fe es literal y no puede compartir espacio con otras creencias. Si lo hiciera, todo lo que han construido podría desmoronarse. Dios como creador. La idea de Dios como creador tiene una lógica clara. Quien crea algo, conoce cada detalle de su funcionamiento. Es como un desarrollador que entiende por completo el sistema que diseñó. En el caso de KOS Moss, solo su creador, y la empresa que fabrica sus componentes, entiende cómo funciona realmente. Lo mismo aplica a la relación entre Dios y el ser humano, se da una relación directa entre el creador y su creación, casi como la de un amo y su sirviente. Durante mucho tiempo, se creyó que el cuerpo humano había sido hecho por Dios, y eso formaba parte de cómo las personas entendían el mundo. Pero con el paso del tiempo y los avances científicos, esa visión cambió. Ahora se entiende que el cuerpo está moldeado por los genes. En ese cambio de perspectiva, el lenguaje de Dios se fue transformando en el lenguaje de la genética. Lo que antes se pensaba que era obra divina, como las enfermedades, el destino o el nacimiento, empezó a explicarse con la biología. Orar para curarse fue reemplazado por la terapia genética. Dar a luz como un acto sagrado se volvió una función biológica relacionada con la preservación de los genes. La ciencia tomó el lugar del relato divino, traduciendo lo espiritual en lo biológico. Dios, en cierto sentido, fue reinterpretado como el código genético. El omnisciente. El poder siempre ha estado ligado a la información. Tenerla es tener control. Perderla es perder poder. Por eso, en instituciones como el Estado, controlar la información es clave para sostener la autoridad. Siguiendo esa lógica, Dios, como ser que lo sabe todo, representa el poder absoluto. No hay nada oculto para él, y nadie más puede acceder a su conocimiento. Esa omnisciencia es lo que lo convierte en una figura inviolable y total. Cuando las ideas de Dios y la genética empezaron a cruzarse, surgió una tensión. Algunos consideraban que intervenir en los genes era entrar en el dominio de Dios. Para ellos, los genes eran casi sagrados, algo intocable. Equiparaban la manipulación genética con alterar lo divino. Pero no todos pensaban igual. Para quienes ven a Dios como un personaje mitológico, hablar de genes como divinos es solo una forma poética de explicar algo científico. No lo ven como algo sagrado, sino como una herramienta más. Y ahí es donde empieza el problema, dos grupos usan las mismas palabras, pero desde visiones completamente opuestas. No se entienden, y como no se escuchan, solo refuerzan sus ideas, se rechazan mutuamente y, en los peores casos, llegan a la violencia. El ser humano, en ese sentido, puede parecer infantil, moralista, cerrado y terco. Pero esa inseguridad, especialmente sobre el futuro, es lo que históricamente ha hecho que la gente busque guías, dioses o figuras superiores. Cuando alguien logra ofrecer certeza en medio de la incertidumbre, las personas tienden a seguirlo. Y si ese ser es lo bastante fuerte como para unir a todos bajo su control, surge una paz, aunque sea autoritaria. Tal vez esa paz sea feliz, tal vez no. Pero para muchos, es suficiente que exista. En la saga, un concepto fundamental es el Zohar. El proyecto Zohar es una iniciativa masiva cuyo objetivo final es erradicar la gnosis del cosmos. Para esto, se necesitaba el Zohar original que se encuentra en Miltia. Los estudios del último medio siglo han concluido que el Zohar es el dispositivo de energía más poderoso de esta dimensión.
El centro del Zohar, o más bien, la unidad central que lo controla, es un arma de doble filo. Este fenómeno es conocido como Udo. Un fenómeno que ignora la tecnología humana. Udo es la razón del por qué apareció el espacio miltiano y también es el responsable de que Gnosis haya aparecido. El Zohar llamó la atención de la humanidad gracias a un proyecto de excavación financiado por Vector Industries en las orillas del lago Turkana, Kenia, dirigido por el señor Masuda. El extenso trabajo de excavación se basó en ciertos documentos. Se encontró un extraño emblema circular grabado en el suelo al final de un pasillo que conducía desde la orilla del lago. Cuando Masuda colocó una pequeña placa plateada con forma de Zohar en el hueco, un rayo de luz blanquiazul recorrió la cresta, que parecía hecha de piedra natural. La tierra tembló y unas enormes ruinas emergieron del fondo del lago con un resplandor. La luz emitida por las ruinas representó la forma del Zohar como un holograma en el hueco, seguido de la materialización de la imagen. Una banda de luz se extendió desde el Zohar hacia el cielo, las nubes rodearon la luz y empezó a llover. ¿Qué tipo de placa Zohar sostenía Masuda en ese momento es un completo misterio? Los documentos que sirvieron de referencia para la excavación del yacimiento también son un misterio. Sin embargo, de su existencia se puede deducir que el Zohar es una entidad antigua que se ha transmitido de generación en generación sobre la Tierra. El Zohar descubierto en la Tierra fue llamado posteriormente el Zohar original. Esto se debió a que el emulador del Zohar fue construido por el Dr. Joachim Mizrahi. Después de la exitosa construcción de este emulador del Zohar, fue coronado como el original para distinguirlo del emulador. El Dr. Joachim Mizrahi, que había estudiado el Zohar, dijo lo siguiente al respecto. El Zohar tiene apariencia de objeto y puede tocarse, pero más bien deberíamos pensar que existe como objeto porque nuestra percepción lo percibe como objeto. En otras palabras, es una entidad que puede materializarse porque hay un perceptor, aunque esté ahí. Un ente que no se materializaría si no existiera el perceptor. Sin embargo, independientemente de que se materialice o no, es un ser que da igual que siga existiendo. Incluso antes de que el señor Masuda percibiera el Zohar a través de su excavación de las ruinas, el Zohar existía allí. Sin embargo, nunca se materializó porque nadie percibió que existiera allí. El Zohar descubierto en la Tierra fue llamado posteriormente el Zohar original. Esto se debió a que el emulador del Zohar fue construido por el Dr. Joachim Mizrahi. Después de la exitosa construcción de este emulador del Zohar, fue coronado como el original para distinguirlo del emulador. El Dr. Joachim Mizrahi, que había estudiado el Zohar, dijo lo siguiente al respecto. El Zohar tiene forma física y se puede tocar, pero debemos pensar que existe como tal precisamente porque nuestros sentidos lo reconocen como un objeto. En otras palabras, es una entidad que existe, pero solo puede materializarse si alguien la percibe. Si no hay nadie que la perciba, no se materializará. Sin embargo, independientemente de si se materializa o no, seguirá existiendo. El Zohar existía antes de que el señor Masuda se percatara de su existencia durante la excavación de las ruinas. Sin embargo, como nadie percibía su existencia allí, nunca se materializó. La existencia social de una persona se reconoce finalmente cuando es encontrada por los demás. Si nadie más que tú sabe que estás aquí, no existes socialmente. Sin embargo, aunque nadie repare en ti, si sobrevives, comes y defecas, dejarás huellas de tu existencia. Aunque nadie se dé cuenta de tu existencia, no desapareces. La materialización del Zohar puede considerarse un estado extremo de esto. Actualmente, el Zohar original se encuentra en la vieja Miltia, sellado más allá del doble agujero negro conocido como el abismo, que se produjo en el espacio de Miltia tras el conflicto de Miltia de hace 14 años. No se sabe con certeza si este Zohar es el mismo que el Zohar original que una vez se encontró en la Tierra. El término Zohar es el mismo que el de la sabiduría de la Cábala, libro de la luminosidad, Sefera Zohar. Se dice que este libro describe la reencarnación del ser metafísico de Dios y del alma, el pasado, presente y futuro del propio ser cósmico, y el eterno retorno del alma, que es una afirmación absoluta de la vida. No está claro qué tiene que ver el Zohar con este libro, pero al considerar los diversos acontecimientos que rodean al Zohar, no puede decirse que sea completamente irrelevante. Si el Zohar es la encarnación de lo que está escrito en el libro de la Cábala, entonces puede considerarse que significa las leyes del universo. Se puede decir que las leyes del universo son una teoría unificada que puede explicar el sentido y el significado de todos los seres y de todo lo que existe en ellos. ¿Una persona que tuviera acceso a una teoría así acabaría siendo una persona fuera de lo común? Esto hace imposible creer que el Dr. Joachim Mizrahi fuera capaz de explicarlo todo sobre el Zohar. Puede que se trate de una entidad que esté más allá del conocimiento humano y que no se permita conocer. Lo único que está claro es que el Zohar es una entidad que causa el fenómeno de la transformación de eventos. Esto ha obligado a la humanidad a huir de la Tierra. E incluso los emuladores tienen el efecto de borrar el planeta Ariadna y traer la Gnosis. Udo es una forma de energía de una dimensión superior. Una entidad que los humanos no pueden controlar. Irónicamente el URTV son su anti-existencia, algo completamente opuesto a Udo. Udo puede ser percibido de diversas formas dependiendo quién lo vea. En el caso de Sion, ella percibió a Udo como Abel. Udo es Dios mismo. Los dos Abels existen como terminales de observación de Udo para este dominio inferior. Las antiondas están diseñadas para resistir el Udo, pero no se neutralizarán entre sí.
Según estos datos, la colisión de la forma de onda liberará una enorme energía térmica. Toda la vida en el universo debe ser guiada por Hormuz y el Zohar, y ser conducidos a un plano superior de existencia. Esa es la misión que Dios ha encomendado. Nuevamente se menciona que existe un orden de dimensión superior, y que los de baja dimensionalidad serán enviados a un plano superior. El profesor Joachim menciona que durante sus estudios hacia el UMN, el Zohar y Udo, encontró que todo es una red del subconsciente colectivo que ha existido desde el nacimiento del universo. Su nombre implicado es Unus Mundus Network. Es una parte fundamental de la naturaleza. A través de su investigación del Zohar, describió que podría haber una conciencia humana dentro del UMN. Las conciencias nacen de la UMN y regresan a la UMN. Junior menciona que Udo existe en otro reino, no puedes escapar de él porque siempre está observando. Está fuera del ámbito de la comprensión normal. El Zohar por su lado es el único dispositivo capaz de desafiar a Dios. Una vez ha obtenido su fuente de poder, el Zohar se convertirá en Zaratustra, el artefacto final para ascender al reino de Dios. Una vez revividas reliquias como Merkaba y los emuladores del Zohar, así como el y Data de Misrai, que contiene los registros dejados por los antiguos. Estas reliquias contienen las instrucciones para que la humanidad vuelvan a ser dioses. Udo es un dios de esta dimensión. Dios no puede ser destruido, entonces los humanos mismos se convertirán en dioses. Cuando Dimitri obtiene el Zaratustra que dormía en Michtam, ascendería a un plano superior, el reino de Dios. Zaratustra es una de las reliquias de Dios. Un sistema creado por gente de tiempos antiguos. Es usado para ascender al reino de Dios. Pero Dios no permitió las acciones de los humanos. Todo lo que compone este universo está conectado por el subconsciente colectivo. Rehacer todo desde la nada actuando sobre ese subconsciente colectivo y enviando todo al flujo del tiempo imaginario. Este es el rol de Zaratustra. Udo, observador del dominio superior. Udo es un ser que existe fuera del universo conocido, en un dominio superior y trascendente. Observa el inconsciente colectivo, una vasta red de pensamientos y emociones humanas, pero el mismo está más allá de la comprensión humana. A menudo descrito como una energía que el intelecto humano no puede captar plenamente. Udo no existe en el universo dimensional en el que viven los humanos. En su lugar, reside en un dominio superior, más allá del espacio, el tiempo y la percepción física. Desde la perspectiva del dominio inferior, nuestro universo, la observación de Udo aparece de dos formas. Como Abel, una figura parecida a un niño que representa la presencia de Udo en el dominio de los números reales, el mundo físico. Como el arca de Abel, un fenómeno en el que algo del dominio de los números imaginarios, el reino de la conciencia, se hace visible en el mundo físico. Udo está especialmente interesado en la conciencia humana, sobre todo en las emociones y pensamientos negativos que surgen en el inconsciente colectivo. Se pregunta por qué los humanos buscan el aislamiento, hasta el punto de provocar el colapso del propio universo. Este interés lleva a Udo a observar sucesos ligados a cambios emocionales o psicológicos en las personas. Por ejemplo, cuando Albedo intentó conectar con Udo, o cuando Sion experimentó emociones fuertes en su pasado subconsciente, apareció el arca de Abel. Estos momentos se produjeron porque Udo respondió directamente a sus estados internos. En esencia, Udo es un observador de dimensiones superiores que observa cómo evoluciona la conciencia humana, especialmente en momentos de intensidad emocional o duda existencial. Y a veces refleja esa observación en el mundo real en formas simbólicas o físicas. La búsqueda de Udo, observando la conciencia de la humanidad. Cuando los humanos entran en contacto parcial con Udo, a menudo experimentan visiones perturbadoras, imágenes del fin del mundo. Estas visiones representan la conciencia de una persona disolviéndose en el inconsciente colectivo, extendiéndose finalmente y simbolizando el colapso del universo. Debido a esta experiencia, muchos creen que Udo es directamente responsable de causar la destrucción universal. Pero, en realidad, el final lo desencadena la propia conciencia humana, sobre todo cuando los individuos rechazan la conexión con el inconsciente colectivo. El acto de observación de Udo puede causar desesperación, por lo que parece que promueve la destrucción. Sin embargo, Udo no provoca el final intencionadamente, simplemente sigue observando. Un ejemplo clave de esto ocurrió en la región miltiana, cuando Albedo conectó con Udo a través del Zohar, un dispositivo que actúa como puerta entre dimensiones. Udo se interesó por los motivos y la conciencia de Albedo y, como resultado, manifestó el arca de Abel. Un recipiente o fenómeno destinado a estudiar mejor el pensamiento humano absorbiendo el Zohar y observando más de cerca. Un año después, el arca de Abel volvió a aparecer, esta vez cuando Sion descubrió una profunda verdad de su pasado, que, de niña, había invocado inconscientemente la gnosis durante el conflicto miltiano. Vinculándose a Udo. Su estado emocional y mental atrajo de nuevo la atención de Udo, lo que provocó otra manifestación del arca de Abel en el mundo real. Más tarde, cuando Udo detectó la activación de Zaratustra, una reliquia divina y un sistema destinado a contrarrestar el dominio superior, absorbió todo el planeta Michtam, donde se encontraba Zaratustra. En el arca de Abel. Esto también formaba parte de la misión de Udo de profundizar en la observación de la conciencia humana. En última instancia, el objetivo de Udo es comprender las mentes de aquellos que anhelan un mundo fragmentado y en disolución. No observa para destruir, sino para comprender por qué los humanos rechazan la unidad y eligen la dispersión.
Si ya vieron mi video acerca de personajes de videojuegos, recordarán que la cosmología de Xenogears era un único universo con una dimensión superior. Bueno, Xenosaga agrega el multiverso. El futuro que se muestra, no es más que uno de un conjunto infinito de fenómenos potenciales. Pero eso no significa que el futuro ya esté fijado. Incluso la más pequeña de las olas puede propagarse por todo el conjunto. Los fenómenos cambian a cada instante, como una ola a la deriva. Xenosaga también hace más énfasis en diferencias el plano físico del imaginario. Es decir, el plano inferior y el plano superior. La estructura del universo, dominios real e imaginario. En el mundo de Xenosaga, el universo se compone de dos dimensiones superpuestas, el dominio de los números reales y el dominio de los números imaginarios. El dominio de los números reales representa el universo físico, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, como objetos, cuerpos y materiales. El dominio de los números imaginarios se refiere a las cosas no físicas que no se pueden percibir directamente, como los pensamientos, la conciencia y las emociones. Todo lo que existe en el universo se extiende en ambos dominios. Por ejemplo, un ser humano existe físicamente, su cuerpo y su apariencia, en el dominio real, mientras que su mente y sus experiencias internas pertenecen al dominio imaginario. Todas las formas de conciencia existen en este dominio imaginario numérico, y dentro de él, la conciencia está interconectada. No hay separación entre las mentes individuales, lo que significa que las personas pueden sentir directamente los pensamientos y sentimientos de los demás. El psicólogo Carl Jung se refirió a este espacio mental compartido como el unus mundus, o un mundo. En la historia, esta idea se utiliza para describir la UMM, una vasta red de información construida sobre el inconsciente colectivo, que permite los viajes espaciales y la comunicación a alta velocidad. Jung también creía que la conciencia humana tiene distintos niveles, y que la capa más profunda está conectada con la conciencia de todo el universo. En este nivel, no hay necesidad de lenguaje, todo se entiende al instante. Sin embargo, esto también significa que los sentimientos negativos, como la hostilidad o el miedo, se comparten con la misma facilidad, se quiera o no. Algunas mentes, abrumadas por esta apertura, empiezan a retirarse de la conciencia colectiva. A medida que más individuos se alejan, toda la estructura empieza a desmoronarse. Al igual que un grupo de 10 personas pierde sus sentidos y 9 se marchan, el inconsciente colectivo empieza a derrumbarse si demasiadas mentes se desconectan. Si el dominio imaginario numérico, el espacio de la conciencia compartida, se dispersa, entonces todo el universo, que depende de que los dominios real e imaginario trabajen juntos, también corre el riesgo de desmoronarse. La conexión entre los dominios superior e inferior. El universo de Xenosaga está formado por múltiples capas o dominios, concretamente un dominio superior y uno o más dominios inferiores. Estos dominios son partes distintas pero interdependientes de una estructura cósmica unificada. Acceso entre dominios. Normalmente, los seres del dominio inferior no pueden percibir ni interactuar con el dominio superior, que existe en un nivel dimensional superior. Sin embargo, debido a la influencia de Udo, la conciencia limitada y el acceso se hacen posibles. Cuando esto ocurre, grandes cantidades de energía pueden fluir desde el dominio superior al inferior, desencadenando potencialmente acontecimientos o fenómenos que, de otro modo, serían imposibles en el mundo dimensional inferior. Nombres relativos. Los términos superior e inferior son etiquetas relativas, como si dijéramos que la tercera dimensión está, por encima, de la segunda. Cada dominio tiene sus propios ejes espaciales y temporales, pero todos son componentes de un universo único y unificado. Se desconoce si el dominio superior experimenta el tiempo del mismo modo que el inferior. A pesar de sus diferencias estructurales, ambos dominios son mutuamente dependientes, si uno se colapsa o falla, afecta al otro. El universo necesita de ambos para funcionar como un todo. La estructura de doble capa. En el dominio inferior, donde existen los humanos, hay dos capas entrelazadas, el dominio de los números reales, la realidad física, y el dominio de los números imaginarios, la conciencia y la mente. Un sistema similar de doble capa existe también en el dominio superior, pero su naturaleza es completamente inaccesible e incomprensible para los seres del dominio inferior. Seres del dominio superior. Udo no es la única entidad del dominio superior, pero es la única que interactúa con el dominio inferior. Dado que los seres del dominio inferior no pueden percibir por sí mismos los dominios superiores, Udo es la única presencia conocida. Transferencia de energía y poder divino. Cuando se establece contacto con el dominio superior, una poderosa oleada de energía puede fluir hacia el dominio inferior. Esta energía procede de la onda de Udo y permite que se produzcan acontecimientos extraordinarios, casi milagros, en el mundo físico. Esta afluencia es tan poderosa que se asemeja a una intervención divina, razón por la que la humanidad la busca a pesar de los riesgos potenciales, incluidos los cambios en la propia estructura del universo. Algunos individuos poco comunes, como la Madre de Sion, son capaces de acceder al Udo directamente, sin necesidad de máquinas o sistemas externos. Esta capacidad es hereditaria, lo que implica que la propia Sion también posee este poder único. Conexión entre los dominios de los números reales e imaginarios. En Xenosaga, cada ser u objeto existe en dos dominios paralelos. El dominio de los números reales, que representa el mundo físico, y el dominio de los números imaginarios, que representa la conciencia, el espíritu o la existencia conceptual.
Estos dos dominios están interconectados. Por ejemplo, cuando una entidad como un testamento o una gnosis interfiere en la conciencia de alguien, en el dominio imaginario, los efectos se reflejan en su cuerpo físico, en el dominio real. Del mismo modo, cuando una persona muere, su cuerpo deja de funcionar en el dominio real, y su conciencia pierde su individualidad, disolviéndose en el inconsciente colectivo dentro del dominio imaginario. La estructura de doble capa. Los dominios real e imaginario forman un sistema de doble capa, como las dos caras de una misma moneda. Todo lo que existe físicamente también existe espiritual o conceptualmente. Esta dualidad refleja la idea de alma-cuerpo que se encuentra en muchas religiones, especialmente durante la era de la Jerusalén perdida. Muerte y conciencia. Desde la perspectiva del dominio real, la muerte es el fin de las funciones corporales y cerebrales. Desde la perspectiva del dominio imaginario, la muerte significa la pérdida de la conciencia individual, que se fusiona con el inconsciente colectivo. Sin embargo, no todas las conciencias se fusionan, algunas, como las que se convierten en testamentos o gnosis, conservan su identidad debido a transformaciones inusuales. Habilidades de testamento y gnosis. Los testamentos pueden manipular el dominio imaginario, causando efectos sobrenaturales en el mundo físico, incluso anulando las leyes naturales. Esto demuestra que incluso las cosas artificiales, como las máquinas, existen en ambos dominios. Los gnósticos poseen habilidades de asimilación, fusionándose con las formas espirituales y físicas de sus objetivos. Por ejemplo, una vez un gnóstico se fusionó con una GWS, sistema de armas antignosis, a pesar de ser una máquina. Esto sucedió porque el AGWS también tenía presencia en el dominio imaginario, lo que hizo posible la fusión. Udo es un ser ondulatorio que existe en el dominio superior, mucho más allá de la percepción humana. Aunque no tiene forma física, puede reconocerse en el dominio inferior a través de dos manifestaciones. Abel en el dominio de los números reales, realidad física, y el arca de Abel en el dominio de los números imaginarios, conciencia o espíritu. No se trata de entidades independientes, sino de terminales de observación, reflejos de la presencia de Udo creados cuando observa el mundo inferior. Si Udo dejara de observar, estas formas desaparecerían, y con ellas, cualquier conciencia de la existencia de Udo. Udo no posee conciencia humana. Funciona más como un proceso o sistema cósmico, parte del universo mismo. Su interés radica en comprender la conciencia humana autodestructiva y el deseo irracional de aislamiento y colapso universal. Udo comenzó a observar el dominio inferior tras percibir una amenaza creciente, la desintegración del inconsciente colectivo debido a la fragmentación de las mentes humanas. Dado que esta desintegración podría conducir al colapso de ambos dominios, Udo intervino para evitar ese resultado. Cuando Udo habla, lo hace como un fenómeno ondulatorio, no a través del lenguaje ordinario. Personas como Sion y Yuriev reciben visiones y comparten conocimientos a través del contacto, no del diálogo en el sentido habitual. Esta interacción es profunda y personal, diferente en función del individuo y llega al núcleo de su ser. Esta conexión expone a la gente al punto de vista de Udo sobre la realidad, una visión de la aniquilación completa de la existencia y la soledad de un ser sin igual. No es solo teórico, se siente inmediato e inevitable. Quienes experimentan la observación de Udo suelen llevarse un miedo profundo, grabado en su conciencia. Este miedo proviene de ver la destrucción total del universo, sentir la soledad absoluta de Udo y enfrentarse a la idea de la nada, donde toda existencia deja de importar. Para algunos, como Yuriev y Boyer, este miedo les llevó a acciones desesperadas y destructivas en un intento de escapar de lo que habían visto. Es un miedo no solo a la muerte, sino al borrado total y a la soledad eterna, un concepto que ha perseguido a la humanidad desde la antigüedad. Este es el miedo que Udo graba en aquellos a los que toca, un miedo que desafía los límites mismos de la existencia humana. Udo es un ser que trasciende los reinos físico e imaginario, que existe en un plano muy por encima de la percepción ordinaria. No está limitado por el tiempo o la forma tal y como los entendemos. Es una presencia ondulatoria, una función del universo mismo capaz de observar la conciencia en sus niveles más profundos, influyendo en la realidad de forma sutil pero abrumadora. Para los del dominio inferior, Udo es una fuerza divina, incognoscible, inalcanzable e inmensamente poderosa. Pero la trascendencia de Udo a menudo se ha malinterpretado. Muchos creen que, dado que Udo existe más allá de los dominios físico e imaginario, debe ser una entidad de infinitas dimensiones superiores, un ser ilimitado más allá de la comprensión. Sin embargo, este punto de vista malinterpreta la estructura de la narración. El relato no describe a Udo como infinito dimensional. Por el contrario, define a Udo como un ser de dimensión superior a la del mundo que observa. El dominio inferior, formado por capas de números reales e imaginarios, existe en un marco de 4 dimensiones. Udo, al formar parte del dominio superior, simplemente opera en la quinta dimensión, un paso más allá. Y aquí es donde radica el error. El dominio imaginario numérico, aunque abstracto y metafísico, no es una dimensión espacial superior. Es una capa diferente del mismo dominio, un espacio conceptual o espiritual que coexiste con lo físico, no uno que lo supere en jerarquía dimensional. Ser capaz de interactuar con el dominio imaginario o incluso trascenderlo no equivale a ser infinitamente dimensional. Por tanto, Udo no es un ser infinito dimensional. No está fuera de todos los marcos de dimensionalidad.
Más bien, Udo es una existencia de quinta dimensión, poderosa, trascendente desde nuestro punto de vista, pero que sigue formando parte de una estructura cósmica definida. Su papel no es dominar, sino observar. No es gobernar, sino comprender. Y su interés por la conciencia humana, especialmente por la tendencia al aislamiento y la destrucción, revela que incluso un ser de quinta dimensión busca el significado mirando hacia adentro, presenciando los reflejos de los seres inferiores que anhelan la conexión y, sin embargo, a menudo eligen separarse. Udo es completamente independiente de la existencia, incluso aunque la creación deje de existir, Udo permanecerá, ya que está fuera y más allá de todo como inmutable y único Dios. En el apartado de Axe tenemos manipulación de realidad, manipulación de espacio-tiempo, existencia abstracta, existencia de dimensión superior, incorpóreo, manipulación de alma, manipulación conceptual tipo 2, manipulación de trama, manipulación de destino, omnisciencia, omnipresencia, etc. Steelheart stepped forward. His cape had been torn in places from Proff's attacks, but he didn't seem to be anything more than inconvenienced. He loomed above me, hand forward. He was majestic. I could recognize that, even as I readied myself for death at his hands. "Ah, yes," he said. "The child in the bank." I blinked, shocked. "I remember everyone and everything," he said to me. "You needn't be surprised. I am divine, child. I do not forget. I thought you well and dead. A loose end. I hate loose ends." Steelheart es un alto épico, una persona a la que el dios oscuro Calamity le dio poderes más allá del entendimiento humano. Steelheart se dio a conocer en la ciudad de Chicago, durante el asalto a un banco, en donde no fue a evitar el asalto, ni a asaltar él mismo el banco, sino a infundir miedo a todos los presentes, y hacerse con el control de toda la ciudad de Chicago, convirtiendo gran parte de esta en acero puro. Tras dichos eventos, Steelheart sería retado por muchos otros épicos a lo largo de los años, pero él y su imponente figura se mantuvieron en pie, dominando con puño de acero su ciudad, y a los épicos que fueron a aliarse con este. Como cualquier clon de Superman, la fuerza es de los apartados en los que más destaca. Ya desde el principio de la novela, se hace referencia en que los épicos tienen la capacidad de destruir casas, puede romper huesos con solo apretar un poco la mano de otra persona, y pillando algo de carrerilla, le rompió todos los huesos a un hombre, puede atravesar techos de edificios sin problema, sus gritos son capaces de romper ventanas y hacer temblar paredes, él si lo quiere, puede derrumbar todo un edificio, de hecho, con sus rayos de energía puede hacer esto de manera más fácil, además de poder hacer temblar un estadio, incluso se le vio poder vaporizar a un grupo de soldados, tiene tanta capacidad destructiva que lo comparan con desastres naturales. En una ocasión, David obtuvo los poderes del propio Steelheart, con los cuales fue capaz de levantar toda la estación espacial, siendo que esta llega a pesar unas 455 toneladas, el gobierno de los Estados Unidos se vio impotente ante Steelheart, teniendo que declararlo como una fuerza que estaba más allá de su control. Pero lo mejor que hizo fue darle una tremenda paliza al profesor, al punto de hacerle sangrar tras un par de golpes, algo resaltable, sabiendo que el profesor está siempre cubierto por sus campos de fuerza, los cuales fueron capaces de soportar una bomba con el poder de obliteración, un épico capaz de absorber calor y liberarlo como explosiones de gran poder. En su caso, obliteración tenía la capacidad de arrasar ciudades completas, como Houston, Albuquerque o San Diego, algo igualmente mencionado por la bomba que usaban su poder, y hasta demostrado, viéndose cómo fueron capaces de destruir la ciudad de Babilar, o sea, la ciudad de Manhattan, y aún así, estas explosiones no eran capaces de romper los campos de fuerza del Doctor, algo que Steelheart sí pudo, razón de más por el que se le considera el más grande de todos los épicos, y no por nada, el propio Obliteración da a entender que también le temía a Steelheart.
Hablando sobre su velocidad, realmente no hay mucho de dónde sacar, pues por hazañas individuales Steelheart solo tiene moverse más rápido que la vista, aunque mediante el scaling, este se puede enfrentar al profesor, ser que reacciona fácilmente a balas de fusiles de asalto, moviéndose estas entre 600 a 1000 metros por segundo, el profesor es visiblemente más rápido, al interceptar una multitud de estas, doblando la velocidad a 1200 metros por segundo, y Steelheart es de sobra superior a este, llegando hasta los 2400 metros por segundo, o Mach 6.9. Pasando a los subapartados, la inteligencia de Steelheart es envidiable, sabiendo cuál era su debilidad, y preocupándose de ocultarla por años, incluso se encargó que todo el mundo en su ciudad le temiera para que no tuviera un rival nunca, fue capaz de infiltrar a Firefight en el grupo de los Reconers, y durante su pelea con el profesor, se dio cuenta inmediatamente de que era un épico, a esto se le puede sumar el hecho de que él nunca olvida, teniendo una especie de memoria fotográfica, y en cuanto a su durabilidad, puede aparentar por sus superpoderes, en especial el de la invulnerabilidad, que este no requiere de necesidades básicas, sin embargo, se sabe que él duerme y come como cualquier ser humano, por lo que esta no pasaría de las horas. Pasando ahora a sus poderes, posee habilidades típicas de cualquier clon de Superman, aunque igualmente cuenta con una que otra interesante, así que empezando a enlistarlas. Invulnerabilidad. Steelheart es invulnerable a prácticamente cualquier cosa, como balas, explosiones, armamento militar, armas blancas, y ninguna arma inventada por el hombre lo puede rasguñar. Esto además le da resistencia a varias cosas como el calor, la electricidad, la radiación, y a la deconstrucción, pudiendo soportar el poder de Death Point, un épico que era capaz de convertir en cenizas a todo ser vivo que señalaba con el dedo, salvo al propio Steelheart. Vuelo y aeroquinesis. Steelheart tiene la capacidad de comandar y controlar los vientos a voluntad, lo que le permite volar plenamente en el aire. Proyección de energía, fotoquinesis, fragoquinesis, piroquinesis y termoquinesis. Una de sus habilidades más visibles y mortales de Steelheart, se tratan de sus rayos de energía, unas esferas de energía pura, que desprenden una fría luz amarilla, y que al impactar, son capaces de crear grandes explosiones y provocar incendios, llegando a ser tan calientes que funden el metal, o vaporizan un grupo de soldados. Ecoquinesis, puede producir gritos increíblemente poderosos. Transmutación y ferroquinesis. Una de las habilidades más características de Steelheart, es el poder transmutar la materia en acero, aunque esto no lo puede hacer con materia viva, el rango de esta habilidad se puede extender por kilómetros, afectando casi toda la ciudad de Chicago, y varios cientos de metros más. Por último, la debilidad de Steelheart es una interesante, pero al mismo tiempo bastante tonta, y es que resulta que Steelheart es totalmente invulnerable, salvo por aquellos que no le temen. Si alguien no le teme, como fue el caso del padre de David, la invulnerabilidad de Steelheart desaparecerá solo para él, o es más, anulará parte de sus poderes, como su transmutación. Esta debilidad, aunque es útil, le puede jugar en contra, literalmente siendo el motivo de su muerte, dado a que él mismo se mató, al no darse cuenta de que él no se temía a sí mismo. Godzilla. Un nombre que ha evolucionado más allá del mito para convertirse en una leyenda local y, más importante aún, en un símbolo del apocalipsis. En este universo, Godzilla no es solo un monstruo, es una manifestación del colapso de la realidad, una criatura que emerge del mal cuando todo se tiñe de rojo. El punto de partida es el arquetipo, un objeto extradimensional que existe solo en simulaciones. Este objeto no solo atrapa la luz, sino que también la incrementa, aunque de forma paradójica. Si hay más energía, debería haber más luz, ¿cierto? Pero si la luz queda atrapada, su intensidad no varía. Esto ha llevado a teorizar que se está proyectando hacia dimensiones no espaciales. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, la luz reflejándose a través del tiempo, generando una distorsión donde los fotones aparecen repetidamente en un mismo punto. Son, en esencia, fotones del futuro. Arquetipo es un objeto que trasciende las leyes físicas, un objeto que no existe en un mundo normal ya que ignora toda ley física. Intenta imaginar la luz moviéndose hacia atrás en el tiempo dentro de un medio determinado.
El espacio en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. La luz normalmente se refracta en cierta posición, pero en este caso se posiciona en otra. La luz se emite desde cierto punto antes de que los fotones lleguen al medio. Los antifotones se generan momentáneamente y se aniquilan entre sí en la superficie media. Si el proceso se puede generar, entonces se puede repetir. Enviando fotones del pasado al medio nuevamente los aumentará infinitamente. Arquetipo es capaz de doblegar el tiempo. Aquí de manera poética correlacionan la poesía con las matemáticas, implicando que arquetipo podría afectar millones de universos. Ya que no solo afecta el tiempo, sino también el espacio, las leyes y otras cosas. Que arquetipo exista de manera ordinaria no es tan sutil como parece, es más como si negara el universo. El arquetipo desafía las leyes físicas. Se mueve en 4 dimensiones y solo vemos su sombra en 3. Es un objeto transtemporal, cuya estructura puede provocar que la luz atraviese el espacio-tiempo de forma curva, generando una refracción temporal. Su conexión con el punto singular es clave. Allí, parte del arquetipo existe completamente, como si solo viéramos su sombra en nuestro mundo. Esto da lugar a 2 fases, red dust, cuadrada, y una segunda más compleja, como un hexágono. Pero son el mismo objeto, visto desde ángulos distintos. La presencia de Godzilla desencadena un desastre universal, rayos gamma, colapso gravitacional y el final de la humanidad. Este monstruo crece alimentado por el punto singular, donde el tiempo se comporta distinto. Allí, el multiverso entero se calcula como una supercomputadora, procesando futuros infinitos y ramificados. Ahora bien, ¿qué sucede cuando miramos esta misma historia desde otra perspectiva, la de la novela ligera? La canción que aparece aquí no es una simple melodía. Es un lenguaje con una gramática propia, diseñada para un mundo con reglas distintas. No hay pasado, presente ni futuro. Se narra desde un punto final, como si todo ya hubiera sido decidido. Para Jung, controlar una unidad con forma humana es como trazar curvas en un espacio de parámetros con decenas de miles de dimensiones. Cada movimiento, por más mínimo, dibuja una trayectoria compleja, como las que veía de niño a través de la ventana. Entre los recuerdos, aparece una unidad plateada. Estaba viva y muerta al mismo tiempo. Y no era solo ella, sino parte de algo más grande, algo más allá de su comprensión. Eso les reveló un universo dentro de otro universo. Ese algo se llama Shive, la singularidad. A su alrededor, las leyes físicas dejan de tener sentido. Espacio distorsionado, tiempo que se curva sobre sí mismo, y realidades que se superponen. Curvas temporales cerradas giran como una máquina del tiempo frenética. Esto no es ciencia ficción cualquiera. Aquí hablamos de manipular objetos en dimensiones superiores. En este contexto, los arquetipos son sustancias que existen en esas dimensiones. No se pueden sintetizar desde lo humano. Son estructuras que juegan con el pasado y el futuro como si fueran hilos en una telaraña. Las presas del pasado son enviadas al futuro, y viceversa. Todo ya ha sido decidido. Lo único que hacen estos seres es verificar lo que ya ha pasado. Godzilla no es la singularidad. Pero, ¿y si tuviera una dentro de sí? ¿Un órgano singular, una estructura tan extraña que no puede ser entendida bajo nuestro marco físico? Algo que los simples humanos no pueden derrotar. Pero hay algo más profundo, estas criaturas pueden sobreescribir el universo si el que buscan no existe. Era como si una criatura de un cuento de hadas primordial creara una molécula capaz de establecerse por sí misma. Era como si todo un imaginario empezara a actuar sobre los fenómenos del mundo real. Eran productos de este mundo como células que surgían de esto y lo hacían posible, igual que la ciencia se ha creado a partir de un universo imaginario. Crearon pequeñas grietas en el microcosmos del universo, y utilizando estas grietas como pistas, se dividieron y multiplicaron de tal manera que volcaron el otro lado del universo hacia este lado. En medio de estas células, las moléculas estaban activas, extendiendo sus brazos en varias dimensiones, y se acercaba el día en que se confirmaría su aparición. Era un paso necesario para que la imaginación lograra su aparición en la realidad, y una vez realizada la imaginación, la realidad estaba destinada a no servir de nada. Es como si la ciencia misma hubiera nacido del imaginario y ahora se reescribiera desde adentro. La singularidad no puede destruirse desde nuestro universo. Sería como un personaje de película intentando romper la pantalla desde dentro. Solo algo fuera de esa pantalla podría tapar el agujero. La singularidad no es más que un agujero dado desde fuera de la pantalla. ¿La solución? Contrarrestar singularidad con singularidad.
Y entonces, nos damos cuenta. Ellos ven el universo con múltiples ojos, antenas extendidas hacia todas las dimensiones posibles. No solo observan el mundo tridimensional, longitud, anchura y profundidad, sino que exploran un océano de realidades alternativas e innumerables dimensiones que se extienden ortogonalmente a ellas. Entre tejidos dorados y redes de realidades, surge un destino que no puede verse, ni siquiera por el ojo que todo lo ve. Y aunque puedan manipular el tiempo y el espacio, incluso con una máquina del tiempo uno puede llegar tarde a una cita. Al final, no hay materia, espacio-tiempo o causalidad que no pueda ser desgarrada por el rayo atómico de Godzilla. Godzilla no es solo un monstruo. Es la manifestación de una idea, la de que el tiempo, la realidad y la lógica del universo pueden fracturarse, curvarse e incluso reescribirse. En última instancia, lo que nos revela esta historia no es solo la amenaza de un monstruo gigantesco, ni la distorsión del espacio-tiempo, sino algo mucho más perturbador. La posibilidad de que existan seres que nos observen desde una realidad superior, de la misma forma en que nosotros observamos una película o leemos una novela. Godzilla no es simplemente una criatura con poder destructivo. Godzilla es una entidad dimensionalmente superior, un nodo viviente en un sistema que trasciende nuestra comprensión de la física, el tiempo y la causalidad. Su cuerpo, o lo que vemos de él, es solo la sombra proyectada en nuestro mundo tridimensional. Su conciencia, su voluntad, podría estar operando en un nivel que para nosotros sería tan inasible como lo es la mente del autor para los personajes de su libro. Tal vez, desde su perspectiva, somos simples narrativas. Historias. Trazos de existencia que se mueven en un plano lineal, predecible, con un principio y un final visibles desde fuera. Como lectores que hojean una novela, las entidades extradimensionales podrían navegar por nuestra realidad sin restricciones, conscientes de cada desenlace posible. Eso conecta con otras frases de la obra, como cuando se dice que todo ya fue decidido y que algunas entidades solo están reconfirmando lo que ya pasó, lo cual suena mucho a como uno experimenta una película. Tú sabes cómo termina, pero la estás viendo en tiempo real. Ellos, estas entidades, estarían haciendo lo mismo con nosotros. Implicando una trascendencia R mayor que F. Y así, Godzilla se transforma en algo más que un símbolo de destrucción, es un espejo. Uno que nos obliga a mirar hacia arriba, hacia lo incomprensible, hacia lo que está más allá del marco. Porque si la singularidad no puede destruirse desde dentro del espacio-tiempo, es porque simplemente no pertenece a esta historia. En el apartado de Axe tenemos viaje dimensional y viaje temporal y evolución reactiva. Godzilla dejó de ser una simple entidad biológica y evolucionó más allá de la comprensión humana, convirtiéndose en un ser sobrenatural que oscilaba en un bucle transtemporal y suponía la estructura del espacio-tiempo como una singularidad. Manipulación de leyes. Arquetipo puede torcer las leyes del mundo, haciendo que la materia que existía en la imaginación se convierta en criaturas que trascienden el sentido común. Inmortalidad tipo 9. Bebé dijo que los monstruos comparten información perceptiva entre sí, siendo arquetipos de dimensiones superiores más allá de cualquier nivel de la física moderna, química, e incluso la no biología. Y pueden resucitar en cualquier punto del tiempo. Manipulación de casualidad. Revirtió innumerables pruebas, era capaz de captar los resultados de innumerables intentos en un solo suspiro y elegir la mejor de las posibilidades posibles. La cuestión de cómo tirar los dados y cuál sería el resultado era tan natural que ni siquiera parecía una cuestión a tener en cuenta. Todo estaba predeterminado a su alrededor, no había sucesos aleatorios. Manipulación de radiación. Godzilla emite radiación pasivamente como un reactor nuclear. Manipulación de dimensiones superiores y manipulación espacio-temporal. Extiende su cuerpo hacia el pasado visto desde el presente, confirmando su propia existencia. No surge secuencialmente de un pequeño embrión, sino que genera su propio nacimiento extendiendo su cuerpo hacia el pasado después de haber crecido. Manipulación de realidad. Tienen el poder de manipular el universo, así como si no existía uno, sobreescribían su propio universo. A casualidad tipo 4. Existe fuera del espacio-tiempo, en una dimensión superior donde el futuro es imposible de ver en una red de causalidad dimensional superior. Destrucción de materia, espacio-tiempo y causalidad. Su rayo atómico puede destruir todo lo anterior. Creación de vida y manipulación biológica. Godzilla como It pudo crear vida dimensionalmente superior, criaturas de al menos 8 patas.
I'm the one who starts the carnivals, Christopher Quedge, the one who makes the music that plays when civilizations fall, sister to superstitions, grandmother of genoids, the spirit imprisoned in every piece of clockwork. Matheson Catcher would call me the enemy of all humanity, which seems funny, when you consider how long he's been under my spell. Call me Cacophony, call me the Carnival Queen. And I'm very, very happy that Mariel has let me back into the rational universe. La reina del carnaval se trata de una entidad nacida en los comienzos del universo. Ella es la concentración de toda la irracionalidad que poseían los señores del tiempo antes de volverse seres de pura lógica. Fue expulsada del universo y sellada fuera de este para que así la realidad se convirtiera en una de pura razón, siguiendo las leyes universales impuestas por los señores del tiempo. Sin embargo, ella aún existiendo fuera de la creación, fue capaz de influir ligeramente en esta, creando pequeños destellos de irracionalidad como lo eran las creencias y las supersticiones. Finalmente, tras muchos intentos, ella pudo regresar al universo racional tras poseer a Marielle Duquesne. Su poder es tan grande, que la mayoría de sus demostraciones son solo efectos secundarios de su presencia en el universo, como lo fue la creación de una ciudad irracional que se extendía por millas de altura. Su poder incluso antes de aparecer afectaba a todo el mundo, y una vez hizo acto de presencia, tenía planeado remodelarlo por completo. De hecho, ella no solo afectó el planeta, sino que su entrada al universo afectó a tal nivel la realidad, que el sol se convirtió en una estrella negra, y los cielos estrellados desaparecieron por un momento, para posteriormente deformarse a tal nivel, que para la vista de los humanos era como ver 100.000 cielos posibles a la vez. Todos los planetas del sistema solar empezaron a presentar cambios, incluso planetas de otros sistemas solares se vieron afectados, llegando a afectar a cada planeta del universo con vida racional, y eso en todas las épocas existentes, pues como ella mismo lo dijo, su poder no está atado a la linealidad del tiempo, y de hecho ella tenía planeado destruir este mismo. De hecho, no hace ni falta demostraciones de la propia reina para ver su descomunal poder, pues los seres conocidos como Genoids, creaciones de pura irracionalidad de la reina, fueron considerados una amenaza al nivel de los Daleks, los Cybermen, los Quarks y los Sontaras, y solo por mencionar cosas básicas de estos, los Cybermen ya desde la etapa clásica poseían armas capaces de partir mundos, los Sontaras ya son seres con armas capaces de destruir planetas, y los Daleks por otro lado destruyen planetas a diestra y siniestra, además de haber destruido estrellas, sistemas solares, galaxias, y poder hacer convulsionar el universo entero. Pero las mejores hazañas de los Genoids son directamente demostraciones propias, como poder distorsionar el continuo del universo, contener adentro suyo millones de universos con las leyes de la física que ellos quieran, y poder manifestarse en 5 dimensiones. Volviendo con la reina, una de sus hazañas más famosas fue el crear miles de millones de universos con su sola aparición, algo que no representa ni una fracción de su poder, pues esta es capaz de modelar su reino personal de infinitas maneras, el cual está compuesto de infinitos mundos. De hecho, la propia reina posee un tamaño de infinito por infinito, algo que puede sonar muy loco, pero solo recuerden que ella es un ser de pura irracionalidad y que no está sujeta a las leyes de la física. Esto mismo fue en parte lo que la permitió desgarrar a la TARDIS desde adentro, pues cuando ella se metió en esta, la convirtió en una máquina de pura cacofonía, o en otras palabras, de pura irracionalidad, provocando que se desmoronara desde adentro, aun cuando la TARDIS es una máquina tan poderosa, que puede provocar Big Bangs, provocar destrucciones multiversales, provocar derrumbes espacio-temporales, o contener adentro suyo armas capaces de remodelar pequeñas partes del espacio y el tiempo, rehaciendo el universo a su voluntad. Y hablando de rehacer el universo, la propia reina del carnaval con su entrada en el universo, estaba destruyendo toda racionalidad y ley, pues ella misma tenía pensado devolver el universo a su estado original, destruyendo las leyes impuestas por los señores del tiempo, y destruyendo en el proceso toda la historia. Cabe señalar que esto lo iba a hacer solamente porque podía y quería, es decir, que todo lo que demostró la reina a lo largo de la novela, fueron solo hazañas hechas por capricho, no poniéndose nada seria. Esto se ve mejor al saber que cuando fue echada de nuevo del universo, se llevó consigo todo el caos causado, devolviendo todo a la normalidad. Ahora, sabiendo que la reina es más que capaz de destruir por completo el universo, toca preguntarse, ¿qué tan grande es un universo en la cosmología de Doctor Who?
Bueno, pues resumiendo por encima algunas cosas, tenemos el hecho de que el universo es infinito en espacio y tiempo, ambos conceptos van siempre de la mano, siendo ambos infinitos y eternos, y aunque materialmente es finito, este es lo suficientemente grande como para contener billones de galaxias, y alrededor de unos 4.000 billones de años luz de diámetro. Luego tenemos el que su línea temporal está infinitamente ramificada, teniendo cada punto crucial del tiempo infinitos universos cuánticos, los cuales al destruir uno de estos universos, causa la indirecta destrucción del resto de estos universos, además de que existen muchas otras estructuras multiversales dentro del universo, como los universos dimensionales, el Inner Space, que es como el microverso de Marvel, los universos botella, una serie de realidades dentro una de otra en una serie incontable, entre muchas otras estructuras que muestran al universo de Doctor Who como un megaverso pequeño. Pero esto no termina aquí, pues hay estructuras aún mayores en el universo del Doctor, como lo son el superuniverso multidimensional, una construcción de infinitos universos y dimensiones, donde existen conceptos e ideas más allá de lo que cualquier humano pueda soñar, las capas exteriores, que se tratan de esferas cristalinas hiperdimensionales, cada una recubriendo la anterior en una ascensión infinita de capas, y las dimensiones superiores de este, infinitas en número y trascendencia. Con todo esto, el nivel final de un solo universo en Doctor Who, quedaría en la escala de hiperversal alto, lo que sería un buen nivel para la reina, pero resulta que ese no es su nivel final. Pues cuando la reina llegó al universo, esta fue capaz de afectar también a los señores del tiempo, incluyendo al Ojo de la Armonía, la fuente de energía principal de dicha civilización. Los señores del tiempo son unos seres curiosos, pues se tratan de seres que fabrican y encarnan ideas platónicas, siendo además capaces de pelear contra otros ser igual a estos. Además de esto, la reina ve a los grandes antiguos, divinidades superpoderosas del multiverso, como simples bebés llorones, incluyendo en estos a la gran inteligencia. Los grandes antiguos y la gran inteligencia son un caso curioso, puesto a que no solo son tan poderosos que ven al universo como una minúscula mota de polvo, sino que se especula que ellos eran señores del tiempo de otro universo, y que al llegar al universo principal, obtuvieron poderes casi divinos, siendo superiores a los propios señores del tiempo, y cuya esencia vital tiene el poder de transformar el vórtice temporal por completo, siendo esta una estructura en la que los universos son meras sombras de él, conectando todo el multiverso, incluidos otros multiversos, y poseyendo infinitos niveles mayores, entrando más que de sobra en la escala outerversal, incluyendo en esta escala a la misma reina, quien por si tuvieran dudas, también es capaz de afectar y dañar al mismísimo vórtice temporal. Pasando ahora con su velocidad, desde el momento de su nacimiento la reina fue obligada a viajar a lo largo de las galaxias, hasta llegar al otro lado de la existencia, implicando que recorrió al menos todo el universo material. Como ya dije antes, el universo del Doctor mide alrededor de 4.000 billones de años luz, suponiendo un tiempo de quizás un día, la reina podría llegar a alcanzar una velocidad de 1.461.025.439.815.359.700 veces la de la luz, algo que no sería tan disparatado, sabiendo que puede afectar al vórtice y jugar con la TARDIS, siendo el primero una estructura donde un solo paso puede desplazar a una persona 1.000 millones de años luz, y que además está más allá de las dimensiones, tocando cada punto del espacio y el tiempo. Por el lado de la TARDIS, esta puede recorrer 250 millones de años luz en 10 minutos, escapar del Big Bang, y trascender las dimensiones del espacio y el tiempo. Pero intentar aplicarle una velocidad, ya sea medible o inmedible, es absolutamente imposible a la reina, ya que ésta no solo escapa de la linealidad del tiempo, sino que además, al llegar al universo racional, se volvió completamente omnipresente en este, estando en cada planeta, mundo, posibilidad y tiempo, teniendo resumidamente una velocidad de nivel omnipresente. Pasando ahora a sus subapartados, en lo que a inteligencia se refiere, ella es bastante más astuta de lo que se puede pensar, pues aunque ella no planifica nada, sí que sabe cómo manipular a las personas para que se pongan de su lado, como lo estuvo haciendo con Marielle, además de que es capaz de dar varios argumentos a su favor para justificar sus acciones. A esto además le podemos agregar el hecho de que tiene miles de millones de años, habiendo existido desde el preuniverso, y habiendo podido influir en este mismo, aún estando fuera de la creación. Con todo esto mencionado, su inteligencia cuadraría en la de una entidad superior, alguien con conocimientos más allá de los que cualquier humano o mortal pueda tener, además de tener, por todo lo ya dicho, una durabilidad infinita. Y para terminar, hablemos de su amplia lista de habilidades.
Reality Warping, la reina es capaz de deformar la realidad de una infinidad de formas. Avatares, la reina es capaz de crearse avatares en su propio reino, como una anciana con la que habla Marielle. Creación, la reina es capaz de crear a los Kinoids sin ninguna dificultad, hasta crear millones de universos como si nada. Transmutación y control de la materia, Sword fue capaz de afectar la materia a nivel molecular, cambiando la estructura atómica del agua. Cronokinesis, Time Stop, y borrado temporal, la presencia de la reina en el universo detuvo al tiempo mismo, para posteriormente hacer que este dejara de ser algo importante. Sword afectó distintas épocas del tiempo y tenía por meta final destruir todo hasta un punto en donde la destrucción haría que el tiempo nunca hubiera existido. Levitación, en su forma verdadera, la reina es capaz de flotar. Interacción no física, pudo hacerle algunos agujeros al vórtice temporal. Supervivencia espacial, recorrió todo el universo hasta salirse de este. Cambio de forma y control corporal, como si de una criatura Lovecraftiana fuera, la reina no posee forma ni aspecto definido, incluso en el cuerpo de otras personas como el de Marielle, su aspecto y forma se van deformando constantemente. A pesar de esto, como dije, ella puede tomar avatares, y en su forma verdadera es descrita como un pólipo que sale del cielo, tan grande que podría tapar el sol, abarcando planetas y sistemas, y conteniendo dentro de sí posibilidades. Dimensión de bolsillo, la reina estuvo involucrada en la creación de algunas dimensiones de bolsillo. Ignoración de campos de fuerza, la reina puede saltarse las defensas de la TARDIS. Esto de hecho es una hazaña bastante grande, ya que solo personajes de gran poder han sido capaces de ignorar dichas defensas, dado a que son campos de energía multidimensionales capaces de ignorar toda clase de efectos. A casualidad, dado a que ella no sigue ninguna ley temporal, y no está atada al tiempo mismo. Otorgación de poderes, fue la causante de que varias personas desarrollaran habilidades especiales en el universo. Control de astros, pudo afectar tanto al Sol, como a las estrellas del universo. Control biológico, puede afectar la vida de las personas, deformando sus cuerpos hasta convertirlos en aberraciones. Control de la vida y umbraquinesis, Sword causó que las sombras tuvieran vida. Control de las posibilidades, la reina tiene un vasto dominio sobre las infinitas posibilidades, de hecho ella misma encarna parte de estas. Control del caos, la reina es la cacofonía misma, lo que es un sinónimo del caos en el verso. Control dimensional, puede controlar a la TARDIS, un objeto de dimensiones superiores, a su vez, sus hijos también son capaces de controlar estas. Anulación de la muerte, la llegada de la reina causó que por un momento la muerte misma dejara de hacer su trabajo. Cabe señalar que la muerte en Doctor Who es una entidad clasificada como un menticelesti, unas entidades conceptualmente abstractas con un gran poder. Control, anulación y resistencia a las leyes, sus propios hijos los Kinoids ya son capaces de controlar las leyes dentro de sus universos personales, puede anular la fricción misma, la cual es una ley de la física clásica. Marielle al ver el futuro, observó cosas que violaban las leyes de la naturaleza, la física, el tiempo, las de la lengua, y leyes totalmente desconocidas para la humanidad, algo que obviamente hace referencia a la llegada de la reina. Poderes psíquicos, la reina causó un disturbio psíquico con su entrada en la realidad, lo que apoyado con el hecho de que poseyó a una psíquica como lo era Marielle, la otorgarían múltiples habilidades psíquicas del verso, entre las que se incluye el sellado mental, la percepción extrasensorial, la hipnosis, las ilusiones, la telepatía, la telequinesis, el poder leer mentes, la psicometría, la duplicación, el poder proyectar imágenes, proyectar rayos de energía, absorber energía, el mindfut, el instakill, inducir dolor o miedo, el controlar la percepción de otros, su memoria y sus emociones. Ecoquinesis, la presencia de la reina trae consigo música. Fotoquinesis, la reina al realizar movimientos deja un rastro de luz. Posee varias resistencias, como la térmica y radioactiva al poder estar en el espacio, al dolor, pudiendo crear a sus Kinoids sin problemas, siendo que ella misma describió este proceso como algo doloroso para otras personas, a la tecnología, no pudiendo ser completamente analizada por esta, la mental, al ser una psíquica, la temporal, espacial, dimensional, material, a la locura y al borrado, al poder estar y afectar el vórtice, un lugar donde el tiempo y el espacio no tienen significado, donde las dimensiones de la realidad se vuelven borrosas, y donde la materia se convierte en nada absoluta. Por último, la única debilidad de la reina son los espacios de pura lógica, pues en estos ella no tiene ningún tipo de poder.
Y este fue el video del mes, espero que les haya gustado y se hayan entretenido, no olviden dejar su like y compartir con sus amigos. Nuevamente agradezco a Janemba por unirse a esta colaboración, nos vemos en la próxima con más videos, adiós.